Si vemos las cosas como las presenta los de saber, resulta que a partir del siglo III toda la historia del cristianismo es una historia de decadencia, de infidelidad creciente. A mí eso me parece que es desolador y no sostenible. La historia suele ser más compleja, hay luces y sombras, hay de todo, pero pensar que la historia es una historia de decadencia no me parece realmente aceptable. En segundo lugar, si consideramos que la fidelidad perfecta, la caridad plena estaba al principio, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues de mirar a los orígenes e intentar recuperar literalmente aquello en un esfuerzo que es imposible y al final conduce a la frustración, la cual es muy mal consejera. En este punto hay que tener presente la obra de un autor que se llama Bauer, publicada en 1934 y que se titula Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Esta obra marcó un hito y aunque no se esté de acuerdo con él, por lo menos en todo, pues es un punto de referencia. ¿Qué es lo que dice Bauer? Dice, al principio existía una gran diversidad de corrientes y de teologías, que es el reflejo de la rapidísima difusión de las comunidades cristianas. Y poco a poco esta gran diversidad, bueno, pues dentro de esta gran diversidad fue prevaleciendo una línea que se constituyó en la ortodoxia. Y esta línea fue la de la Iglesia de Roma, que tuvo la capacidad de imponerse a las demás. De forma que la ortodoxia sería un producto posterior de una línea que en una serie de tensiones, de conflictos, pues va prevaleciendo. Como digo, se puede no estar de acuerdo plenamente con lo que dice Bauer, pero replanteó de forma radical el estudio de los orígenes del cristianismo y es el inicio de los estudios críticos de los orígenes cristianos. Simplificando y adelantando lo que quizá pueda decir después, creo que se puede decir que en los orígenes se dio un proceso complejo y conflictivo, de comunidades muy participativas y muy entusiastas, que existían líneas muy diversas, desde muy pronto, judeocristianos, gnósticos, la línea joánica, la línea paulina, la línea de los sinópticos, y que hubo una línea que fue prosperando por su capacidad inclusiva de aceptación de las diferencias, también por su capacidad de extenderse, en cierto sentido también por su capacidad de adaptarse a la realidad, es lo que llamaríamos la línea proto-ortodoxa, que es la precursora de la gran Iglesia. Y hubo líneas que quedaron marginadas y que poco a poco fueron desapareciendo. Sobre todo, por un lado, quedó marginado el judeocristianismo estricto. El judeocristianismo estricto tiene portal, bueno, pues a los que consideraron siempre que para hacerse cristiano pues había que aceptar la circuncisión y todas las normas de pureza ritual del judaísmo. Para hacerse cristiano, primero había que hacerse judío. No aceptaron la apertura a los gentiles en ninguna de sus variedades. Esa línea, pues al final fue desapareciendo. Y por otra parte estaba el gnosticismo, diríamos que es la actitud más opuesta. Y el gnosticismo se caracterizaba, bueno, porque de alguna manera, valga la expresión, diluía la identidad cristiana en una serie de reflexiones de tipo helenístico, también mezcladas con las doctrinas orientales. Eran especulaciones muy elevadas, muy poco accesibles para el pueblo sencillo, con ventículos de iniciados. Pues eso también al final pues acabó desapareciendo.
Voy a hacer ahora unas consideraciones sobre el estudio de la historia y después retomaré el hilo que queda aquí pendiente. Tengamos en cuenta que la historia es una ciencia y que tiene sus normas. Yo creo que esto conviene decirlo contra mucha pseudociencia, fantasía y estafa que pulula por ahí con mucha literatura, por lo menos en Europa. Como ciencia exige respeto a los datos, el saber valorarlos, no desconocerlos, pero tampoco extrapolarlos. Pero la historia no es una ciencia exacta, porque los datos son limitados. Con frecuencia son datos ocasionales. No tenemos a veces crónicas históricas del pasado, tenemos datos que proceden de obras escritas con otra intención. Que el historiador está condicionado por su propia subjetividad, o mejor, por la perspectiva desde la cual trabaja y desde la cual estudia. El conocimiento histórico es limitado, aproximativo, nunca acabado. No es una fotografía de toda la realidad, sino una reconstrucción parcial de la realidad pasada. Y por eso el trabajo histórico es inacabado. Siempre se podrán buscar perspectivas nuevas, habrá que establecer diálogo entre los diversos historiadores porque sus perspectivas son diferentes y el modo de interpretar los datos también por eso es distinto. Entonces, tener la convicción de que la historia es una ciencia, insisto, muy importante porque hoy hay mucho farsante, pero también tener modestia y humildad sabiendo que los resultados de la historia pues tienen un cierto carácter hipotético, no es una ciencia exacta y por supuesto la ciencia es una ciencia de carácter aproximativo. La visión del pasado a su vez condiciona la visión del presente y del futuro. Esto es especialmente importante. Y les voy a poner tres ejemplos. Es muy fácil que alguno de los presentes haya leído El Código Da Vinci, esa novela, bueno, pues que fue un bestseller mundial. Bueno, es una novela y el autor dice que es una ficción, pero disimula que es una ficción y muchas veces no sabes si es una ficción o realmente está reconstruyendo la realidad, ¿no? Claro, mucha gente cree que el Código Da Vinci es una reconstrucción de los orígenes del cristianismo. Si esto es así, pues si la reconstrucción de los orígenes del cristianismo es tal como lo presenta esta novela, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues que el cristianismo posterior y que la Iglesia es una gran estafa, que es todo ello una farsa, un montaje hecho sobre una gran farsa. Es decir, la reconstrucción del pasado tiene unas repercusiones muy importantes en el presente. Otro segundo ejemplo. Si nos imaginamos el pasado como que la Iglesia responde a decretos fundacionales y explícitos de Jesús, que decidió pues cómo tenía que ser la estructura de la Iglesia con todos sus detalles, entonces el presente ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser el recibir el pasado, el reproducir el pasado, y el futuro tendrá que ser la prolongación del presente. Aquí todo está acabado y no hay ninguna posibilidad de intervención. Pero hay otra tercera posibilidad. Si vemos el pasado del cristianismo como resultado de un proceso complejo y conflictivo en el que, bueno, los elementos institucionales y las confesiones doctrinales se fueron configurando poco a poco en un discernimiento laborioso, el creyente dirá, allí actuaba el Espíritu, pero realmente no vino todo dado con unos decretos explícitos y de repente, sino que fue producto de un discernimiento, de un proceso complejo. Entonces, si las cosas las vemos así, estaremos mucho más abiertos a considerar las estructuras institucionales y los contenidos doctrinales con una mentalidad y con un talante abierto, y además también
más dispuestos a aceptar desarrollos institucionales y doctrinales en el futuro. A diferencia de lo que sucedía no hace mucho, el pasado no es hoy preocupación exclusiva del llamado pensamiento conservador o tradicionalista. Nos damos cuenta hoy de que en el pasado podemos descubrir posibilidades perdidas, deudas pendientes, tantas víctimas inocentes que están en el pasado, ¿no? Es decir, son deudas pendientes que tenemos con ellos. Claro, el futuro, pienso yo, no debe ser la simple prolongación del presente, porque el presente es siempre obra de los vencedores, y es precisamente el tener conciencia de que hay deudas pendientes con las víctimas del pasado lo que nos puede estimular a que el futuro no sea la simple reproducción del presente, sino que el presente sea algo nuevo, de que intentemos recuperar posibilidades del pasado que han quedado perdidas y que sin embargo son las que nos pueden estimular y nos pueden exigir que el futuro sea realmente diferente, alternativo y nuevo. Por eso les digo, en la forma de escribir el pasado y de interpretar el pasado, lo que está en juego es la interpretación del presente y la proyección del futuro. Cuando hablamos del cristianismo primitivo, cuando hablamos de los orígenes del cristianismo, que es muy diferente, cuando hablamos de los orígenes del cristianismo, ¿de qué periodo temporal estamos hablando? Conviene precisarlo. Bueno, estamos hablando desde los inicios hasta la existencia reconocida y refleja de unas escrituras sagradas propias de los cristianos, es decir, hasta finales del siglo II, podríamos decir hasta la gran figura de San Irineo. Al principio, los cristianos aceptaban como escrituras sagradas las escrituras hebreas, pero poco a poco van elaborando sus propios escritos, las cartas de los apóstoles, después los evangelios, y llega un